El tema de hoy es sofonías. Jesús el Cristo dio a todos los hombres y mujeres su palabra. Los que obedecen recibirán bendiciones abundantemente y estarán en el reino de Dios, tal como está escrito en Isaías capítulo 57, versículo 13. Isaías capítulo 57, versículo 13. El que en mí espera tendrá la tierra por heredad y poseerá el monte de mi santidad. Es bueno, hermano, hermana, que usted y yo siempre estemos alimentándonos de la palabra de Dios. Recordar para seguir obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos que Jesús el Cristo lo ha establecido. La palabra de Dios es clara. Nos dice, los que obedecen, todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, van a recibir bendiciones abundantemente. Muchas veces consideran que las bendiciones es el aspecto económico, y no es así. Las bendiciones es salud, es paz, es gozo, es paciencia, es bondad, es benignidad. Dios Todopoderoso nos bendice en gran manera para que todo el hijo o hija de Dios sepa que su Dios Todopoderoso está con él y con ella. Por eso las bendiciones es un conjunto. Dios Todopoderoso, a cada hijo y a cada hija de Dios, lo prospera abundantemente. Por eso, hermano, hermana, cuando Dios dice, yo te bendigo, yo te prospero, es un conjunto de cosas. Por eso, hermano, hermana, todo aquel hijo, hija de Dios, que obedece la palabra del Señor, son bendecidos abundantemente. El estar en el reino de Dios es bien claro. Solamente va a ser para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Aquellos que están siempre con el Señor. Aquellos que se dedican a hablar y predicar la palabra de Dios. Aquellos que empiezan a hablar a aquellas personas que necesitan conocer la palabra de Dios. Muchos hermanos, hermanas, inicialmente corren para buscar al Señor. Se acongojaron, se arrepintieron, llegaron a conocer a Jesús el Cristo. Pero con el tiempo no tuvieron la perseverancia. Empezaron a cansarse. Dijeron, este camino es muy largo. Yo quiero ya estar en el reino de Dios. Fueron muchos años, 5 años, 10 años, ya me cansé. Uno, ¿por qué? Supuestamente, porque el Señor no me concedió. Otro aspecto es porque, bueno, estoy en la tierra, estoy en este mundo, y a veces me siento jalado por este mundo y quiero estar también con el mundo. Y otros, por diferentes circunstancias, empiezan a detenerse y a no querer avanzar cumpliendo la palabra de Dios. Se olvidaron que el ser humano solamente tiene una vida muy corta. Puede llegar a los 80, los más fuertes a los 90 ya. La palabra de Dios dice 70 y los más fuertes 80. Porque después ya es dañarse a uno mismo o dañar a los que están a su alrededor. Entonces, a veces el hijo o la hija de Dios, cuando empieza a caminar, empieza algunos a detenerse. Otros ya no quieren perseverar. Otros ya no quieren seguir en el camino del Señor. Anteriormente ya hemos hablado, hermanos, de Salmo 73. Como un hombre se preguntaba, un hombre o una mujer se preguntan, ¿por qué tantas cosas tienen entre comillas el privilegio de los que están en el mundo? Y también se preguntaban que morían hasta tranquilos. Y también decían, bueno, no, se han muerto sin ninguna enfermedad y sin ningún dolor, ningún sufrimiento.
Los males no tenían ellos. Miren, hermano, hay muchos hijos, hijas de Dios que ya se cansaron, que ya lo vieron como una rutina normal. Empiezan a no querer orar. Ya no quieren confiar en Jesús el Cristo. Ya no quieren apoyarse, abrazarse o sujetarse del Dios Todopoderoso. Se cansaron. Les llegó alguna circunstancia, supuestamente, que ellos ya no dicen es una prueba, sino ellos dicen circunstancias, situaciones que les llegaron, que los empiezan a desanimar. Quieren ver lo que el mundo les da, quieren participar, mejor dicho, lo que en el mundo ven, que lo ven tan ligero, y le podemos poner tan, entre comillas, tan sabroso de estar en el mundo. El hijo y la hija de Dios está deteniéndose. El hijo y la hija de Dios está cansado, está cansada. El hijo y la hija de Dios está preocupado, está preocupada. Las cosas, las actividades de este mundo lo están agobiando al hijo y la hija de Dios, que lo empiezan a detener, ya le quitan la perseverancia. Ya no hay eso de levantar las manos y de gritar gloria a Dios. Ya no hay eso de decir yo confío en Jesús el Cristo. Ya no se escucha esas voces y dicen yo espero en Jesús. Jesús el Cristo me bendice. Jesús el Cristo me prospera. Jesús el Cristo me sana. Jesús el Cristo me levanta, me fortalece, me esfuerza, me da victoria. Ya no existe. Ya es muy largo escuchar que un hijo, hija de Dios, diga gracias, Dios mío, porque tú me bendices. Por eso el Señor nos dice claramente en Isaías capítulo 57, versículo 3, el que en mí espera, ya no pueden esperar. Dicen, está tardando demasiado. Su justicia de Jesús, el Cristo, queremos ver, porque ya se levantaron, el mundo se levantó, y con todas sus injusticias, y toda su maldad, toda su arrogancia, su rebeldía, su soberbia, su maldad, se levantó. Y el hijo y la hija de Dios dice, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Cuánto más voy a esperar? Y el Señor bien claramente les dice, el que en mí espera. Dios Todopoderoso te está diciendo, espera. Dios Todopoderoso al hijo, la hija de Dios le dice, persevera. Dios Todopoderoso le dice al hijo, la hija de Dios, tú tienes que esperarme. Pero el hijo, la hija de Dios ya no quiere esperar. ¿Por qué? Está siendo agobiado por el mundo, según él y ella, sabiendo perfectamente que el mundo jamás puede agobiar a un hijo o a hija de Dios. Pero entonces, ¿por qué están agobiados estos hijos y estas hijas de Dios? Porque sus ojos están pues ya en el mundo, ya no están en Jesús el Cristo. Por eso el Señor les dice claramente, el que en mí espera, te está diciendo, quita. Oye, deja de ver al mundo, venme a mí, te está diciendo el Señor, porque yo no tardo. La palabra de Dios es clara. El que en mí espera. Si la espera es mucho, 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 es porque ese hijo y esa hija de Dios, en sus ojos están en el mundo. Cambiaron, su esperanza está en el mundo, pero ellos no lo sienten y lo niegan. Su esperanza está en el mundo, sus ojos están en el mundo. Por eso la espera para ellos es muy larga, pero para todos aquellos hijos, hijas de Dios que siguen viendo, agarrando, sujetándose de la mano de Jesús el Cristo, la espera no es larga. La espera, esperar al esposo, esperar al Dios Todopoderoso, no es larga. Por eso Dios Todopoderoso en Isaías 57, versículo 13, el que en mí espera,
Si usted, hijo o hija de Dios, sigue como cuando nació, sigue como cuando levantaba las manos y decía, gloria a Dios Todopoderoso, bendito el Señor, es que sus ojos están en Cristo. Es que usted está sujeto de la mano de Dios Todopoderoso. No se desespera, no se agobia, no se entristece, se goza en Jesús el Cristo. Pero si usted, hijo o hija de Dios, sus ojos están en el mundo, la espera va a ser larga, muy larga, y tal vez no se va con el Señor. Por eso, todo aquel que está sus ojos en Jesús el Cristo, todo aquel que se sujeta de la mano de Jesús el Cristo, la palabra de Dios le dice, tendrá la tierra por heredad y poseerá el monte de mi santidad. Estará conmigo y estará en mi reino. Eso es lo que está diciendo el Señor al hijo o la hija de Dios. Ahora, el título de este tema es Sofonías, para recordar al hijo o la hija de Dios que en el libro de Sofonías habla claramente lo que va a suceder a aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Este libro de Sofonías, que es de 3 capítulos, que usted lo puede ver en su Biblia o en la palabra de Dios, son 2 hojitas. Es decir, es fácil de leerlo y en un tiempo muy corto. Por eso Sofonías expone claramente de todos aquellos que están en el mundo y cuál va a ser su fin. Como también Sofonías expone cuál es el resultado de todos aquellos que están con Jesús el Cristo, los que perseveran estando con Jesús el Cristo. Ahora vamos a entrar a la materia. Mas existen personas que se dedican a desobedecer la palabra de Dios. Miren, hermano, está hablando a los del mundo. Dios Todopoderoso le dice al hijo, a la hija de Dios, les dice, mas existen personas que se dedican a desobedecer la palabra de Dios, y estos son del linaje de Caín, quienes acatan al mal, a Satanás y los demonios. Dios Todopoderoso está diciendo claramente que existen personas que desobedecen la palabra de Dios y hacen el mal y siguen el mal y siguen a Satanás y a los demonios. Dios Todopoderoso nos está aclarando cómo es el mundo, es decir, cómo son los incrédulos, cómo son los desobedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo son los hechiceros, las hechiceras, aquellos que tienen sus ídolos, que son los árboles? De eso no es novedad, porque se llama Moloch. Eso está escrito, tanto en la historia universal como en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí está escrita realmente. Y la historia universal usó la palabra de Dios para escribir, existe idolatría, que le llaman Moloch, adoradores a los árboles y también a muchas cosas más, porque Moloch no solamente es de los árboles. Estos perversos niegan la eficacia y la verdad de la palabra de Dios, los rechazan y obligan a otros a la fuerza a rechazar la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Hijo, hija de Dios. Te está hablando Jesús, el Cristo te está diciendo, mira cómo es el mundo. Fíjate, escucha. ¿Cómo es el mundo? Hay mucha hechicería, brujería, que supuestamente con eso ellos pretenden dominar. Son seguidores del mal. Son seguidores de Satanás y los demonios. ¿Y tú quieres seguir estar en el mundo? Y Dios Todopoderoso te dice, mira, ¿qué hacen? Obligan a desobedecer la palabra de Dios. Y obligan a la fuerza. Es decir, no es voluntario, es a la fuerza. Dios Todopoderoso muestra al hijo o la hija de Dios cómo es el mundo. Cómo es, en otras palabras,
las tinieblas. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Y tú quieres estar en las tinieblas, hijo, hija de Dios? Estás mirando al mundo, pero no estás viendo que el mundo son tinieblas. Hombres y mujeres que adoran a Moloch. Hombres y mujeres que sacrifican niños, niñas a Moloch. Usted dirá, pero eso, estamos en el siglo XXI, eso no ocurre. Es muy diferente que usted no ve. Es muy diferente que no salen las noticias. Pero es un hecho real. Y estos del mundo obligan a desobedecer la palabra de Dios a la fuerza. Nos obligan a rechazar la palabra de Dios. Por eso en el libro de Sofonías, hermano, hermana, es bien claro. Dios Todopoderoso está enseñando al hijo y la hija de Dios cómo es las tinieblas, cómo es todos aquellos que están en las tinieblas. Siglo XXI se manifiesta con fuerza la incredulidad. Utilizan el Estado para promulgar leyes en contra de la palabra de Dios que se deben cumplir de forma obligatoria. De esta manera se consideran fortalecidos en su maldad. Piensan que tienen el control y el dominio del mundo. Ellos y ellas manifiestan sus concupiscencias perversas deleitándose con el público. Es decir, las tinieblas trabajan con el Estado. Es decir, trabajan con los gobernantes. Ellos se introducieron, las tinieblas se introducieron y les dicen a los gobernantes, hay que sacar esta ley. Y los gobernantes dicen, muy bien, apruébese esa ley. Porque también están en el mundo, no ven ninguna luz. Entonces sacan diferentes leyes, dañando al prójimo y también para desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Y el otro cuál es? Semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos les perjudica mucho en las tinieblas. En todas las tinieblas sacan leyes para atacar y nadie quiera obedecer la palabra de Dios. Obligar para que no obedezcan la palabra de Dios. Y ellos piensan que tienen el control. Dicen, ya tenemos el control, ya salieron las leyes, ahora ya tenemos el control. Miren, hermanos. Ellos y ellas consideran que con las diferentes cantidades de leyes que sacan, les va a permitir tener el control y el dominio para poder aplastar al hijo y a la hija de Dios. Ilusos. Pero así piensan. Por eso dice la palabra de Dios. Pero ¿quién podrá soportar el día que Jesús el Cristo venga? Claro. Es claro. Dios Todopoderoso les habla al mundo. Habla a las tinieblas y a todos los que están en las tinieblas, a los hechiceros, a los brujos, a los perversos, a los corruptos, a los engañadores, a los mentirosos, aquellos que están cavilando, siempre haciendo el daño, pensando cómo dañar. No se cansan de pensar en querer dañar. La envidia, la maldad les corroe y no pueden estar tranquilos. Por eso siguen pensando, haciendo maldad. Y piensan que con brujería y en hechicería van a tener el control. Y los otros de la misma manera, queriendo sacar leyes, van a tener el control. Seguidores del mal, seguidores de Satanás y de los demonios. Dios Todopoderoso está hablando al hijo y la hija de Dios. ¿Ese lugar quieres llegar? ¿Por qué estás mirando al mundo? El mundo te viene y te habla, te susurra, te dice, has orado, de nada te sirvió, no recibiste la respuesta. Has orado mucho y no tienes trabajo, no eres próspero, no eres bendecido. Mentirosos, las tinieblas mienten, el mal miente, Satanás miente y los demonios mienten.
Y la gente no quiere entender que existen. No quiere entender en las tinieblas. Las personas que están en las tinieblas no entienden que el mal existe, Satanás existe, los demonios existen y que les hablan mentiras y les hablan engaño. Y vos, hijo, hija de Dios, te dice el Señor, ¿quieres estar en el mundo? Y Dios les dice al mundo, pero ¿quién podrá soportar el día que Jesús el Cristo venga? Está hablando Dios Todopoderoso a estos perversos, inicuos, que les dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Porque Jesús, cuando venga, no va a haber aquí misericordia. Va a ser justicia y justo en la milésima de segundo. Así que el brujito, el brujo, la bruja que se dedica a adorar a Moloch, a cualquier cosa y sus demás cosas, a ángeles y demás, segurito que va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso bien claramente dice, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Jesús el Cristo aparezca? Oiga, hasta los brujos se dicen, las hechiceras empiezan a decir, no, yo me voy a arrepentir. Entienda, el pecado no puede soportar la santidad del Dios Todopoderoso. Es el mismo pecado de la persona que lo alejará, huirá la persona, porque va a ser jalado por el pecado. Por eso hay muchos equivocados por ahí que dicen, yo adoro a Moloch, pero cuando venga Jesús voy a adorar a Jesús. No es así. Porque Moloch es Satanás, nada más. Un nombre inventado por el mismo diablo. Por eso bien claramente dice, alguien va a ponerse de pie, va a mantenerse de pie cuando venga Jesús. Está hablando de las tinieblas, está hablando al mundo, está hablando a esas personas que están en las tinieblas, que están en el mundo, que están en ese camino ancho, queriendo tener todo, riquezas, riquezas, riquezas. Dañar, dañar, dañar. Envidia, envidia, envidia. Maldad, maldad, maldad. Entre comillas, se hacen amigos hasta de la muerte. Sin conocerlo, matan para no ser muertos. Dios Todopoderoso le habló a Sofonías y le dijo, ahora habla. Di lo que va a suceder en el futuro. Di lo que va a suceder a aquellos que siguen en las tinieblas, aquellos que rechazan mi palabra. Así le dijo Dios Todopoderoso a Sofonías. Dios le dice a Sofonías, muestra con claridad lo que le sucederá al soberbio, al rebelde, al desobediente, al impío, al injusto, desde Caín hasta hoy. Miren, el libro de Sofonías es bien claro, porque la palabra de Dios es clara. Lo habló en el tiempo preciso. Y para que el ser humano entienda, entre comillas, y comprenda, puso a un hombre que se llama Sofonías y era profeta de Dios. Y este varón hablaba todo lo que le decía Jesús el Cristo. Y es este profeta que habló exclusivamente para todos aquellos que están en el mundo cuando Jesús el Cristo venga. Ahora va a estar mirando usted otra vez al mundo. ¿Va a querer ir otra vez al mundo? ¿Va a querer decir usted, bueno, ya Dios no me concedió mucho, estoy esperando harto, muchos años estoy esperando y no tengo ninguna respuesta? Por eso el Señor dice claramente, el que en mí espera. Hermano, hermana, el esperar en Jesús no es tardanza de Jesús. El esperar en Jesús es victoria. El esperar en Jesús es vida eterna. El esperar en Jesús es bendición abundante.
El esperar en Jesús es prosperidad espiritual, mi cuerpo abundante. Miren lo que les dice al mundo Dios Todopoderoso con el libro de Sofonías. Sofonías, el mundo no quiere leerlo. El libro de Sofonías no se lee porque tiemblan. Las tinieblas tiemblan, pero sí incitan para que el hijo y la hija de Dios empiece a desesperarse, para que no tengan perseverancia. Por eso el Hijo, Dios Todopoderoso, mandó a un varón que se llama Sofonías, para que el hijo y la hija de Dios ya deje de mirar de una vez por todas al mundo. Deje de desear las cosas del mundo. ¿Qué dice el libro de Sofonías? Es la destrucción del inicuo. Imagínense, hermano. Usted busque los sinónimos, la definición de inicuo. Son seguidores del mal. Son seguidores de Satanás y los demonios. Todos aquellos idólatras, en especial aquellos que se dedican a adorar a Moloch, a Astaret, y demás nombres que se inventó el diablo. Y es el mismo, con diferentes nombres. Por eso Dios Todopoderoso te dice, es la destrucción del inicuo. El inicuo no le interesa arrepentirse. ¿Está entendiendo? ¿El mal se va a arrepentir? Jamás. ¿Satanás se va a arrepentir? Jamás. ¿Los demonios se van a arrepentir? Jamás. El único que puede arrepentirse es el hombre y la mujer. No hay más. El varón y la mujer son los únicos que pueden arrepentirse. Sofonías habla del juicio de Jesús el Cristo. Es el castigo a mujeres y hombres de todo el mundo por su degeneración e incredulidad. No aceptan creer y confiar en Jesús el Cristo. Deje de mirar el mundo. Son tinieblas donde el inicuo, sea varón, sea mujer, están ahí. No quieren arrepentirse, no quieren saber nada de Jesús el Cristo. Por eso la palabra de Dios reprende con fuerza a los inicuos. ¿Está entendiendo? Dios Todopoderoso los reprende a los inicuos con fuerza, porque su mirada y sus hechos son para cautivar al mundo y permanecer en él. ¿Está entendiendo? El inicuo busca que siga el mundo cautivo, no sea libre, siga permaneciendo en la maldad, siga haciendo lo malo. Jesús el Cristo no habla suave al inicuo. El inicuo permanece en el mundo. Tiene que ser alimentado por la maldad, el engaño y la mentira. Por eso, Dios Todopoderoso les dice a las tinieblas, al inicuo, sea varón, sea mujer, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? Dios Todopoderoso va a venir con toda su ira. Ningún inicuo va a poder permanecer quieto, ni se le va a poder al frente. Tantas leyes, tanto que han sacado para que se rechace la palabra de Dios. Todos esos adoradores y idólatras, nadie va a poder aguantar. ¿Quién lo va a resistir? ¿Quién va a resistir la ira de Dios? Todos esos inicuos subirán. Aquellos que quieren llevar cautivos a los hijos e hijas de Dios a las tinieblas para también ser arrastrados por la maldad.
¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? ¿Está entendiendo? La ira de Dios no va a ser un chiste. Con sus brujerías, sus hechicerías, sus adoraciones a los árboles, a ángeles y a cualquier otro ídolo, ¿van a poderse mantener a la ira de Dios? No van a poder. No, uno de esos brujos levanta la mano, pero aquellos brujos que eran del siglo II o antes de que venga Jesús, todos esos están en el lago de fuego. No, pero todavía no ha venido el lago de fuego. Oiga, estarán, no hay diferencia, porque cuando Jesús empieza a hacer su juicio directo, en un cerrar y abrir de ojos, en un parpadeo, estarán lanzados al lago de fuego. Así que vos, brujita, que te estás yendo a tus cosas con ídolos como los brujitos, igualitos serán lanzados. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. ¿Está entendiendo? Dice su furor, es decir, toda la ira de Dios por la maldad que han hecho con los hijos de Dios, por lo que han matado a muchos hijos de Dios, tanto varones como mujeres. La ira de Dios va a ser fuerte contra todas esas personas. Va a derramarse como fuego. Oiga, el fuego que usted conoce es nada. Y usted que ve el fuego que conoce, que quema, póngase ahí en la vela, en la cocina, o en un fósforo, o en un encendedor, lo que sea, es nada. Por eso dice, su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan, es decir, se parten, se vuelven polvo. Miren, hermanos, si usted quiere entender, la ira de Dios no va a ser nada agradable para los del mundo, para aquellos que viven las tinieblas. Por eso, hija de Dios, ¿quieres no perseverar? ¿Ya no quieres esperar al Señor, tu Dios Todopoderoso? Escucha lo que les va a llegar a las tinieblas. Y todavía los inicuos se preguntan, ¿cuál es el castigo? Miren las tinieblas, cómo se burlan. Esas personas, hombres y mujeres que están en las tinieblas. ¿Y cuál es el castigo? Y ellos mismos se responden. Ninguno. ¿Qué tal eso? Ninguno, dice. Esos inicuos leyeron la palabra de Dios. Así que ningún inicuo puede hablar de Dios si no ha leído antes la palabra de Dios. Como lo han leído, bueno, como cualquier otro libro, común y corriente, no quisieron tomarle atención, pero han leído lo que está escrito en Génesis capítulo 19, versículo 24. Salmos capítulo 11, versículo 6. Y Ezequiel capítulo 38, versículo 22. ¿Qué está escrito en esos pasajes? Dios Todopoderoso lanzando lluvia de azufre y fuego sobre los malvados. ¿Está entendiendo, hermanos? Hijo, hija de Dios. ¿Y quiere usted seguir poniendo sus ojos en el mundo? ¿Quiere usted seguir haciendo maldades como hace el mundo? Ellos adoran y siguen la maldad. Siguen a Satanás y los demonios. Entienda. Oiga,
maldad es una cosa. Satanás y los demonios también es otra cosa, por si acaso. Pero ellos, los de las tinieblas, los del mundo, siguen a la maldad, a Satanás y a los demonios. Por eso bien claramente esos pasajes muestran cómo Dios Todopoderoso lanza lluvia de azufre y fuego sobre los inicuos. Inicuos son hombres y mujeres que pertenecen y están arraigados en el mundo. Son personas, hombres y mujeres, que están abrazados tan fuertes de las tinieblas que no quieren desprenderse. Esos son los inicuos. Son aquellos que quieren seducir a los hijos, a las hijas de Dios para atraerlos, para cautivarlos, para encerrarlos, para encarcelarlos, para dañarlos, para maltratarlos, pero no dejarlos escapar, no liberarlos jamás. Por eso, hijo, hija de Dios, ¿quieres seguir mirando al mundo? ¿Quieres desear las cosas del mundo? ¿Quieres ya no esperar a Jesús, el Cristo? Y hay muchos, hermano. Hay muchos. Mucho está escrito en la palabra de Dios el castigo que van a recibir los inicuos. Hijo, hija de Dios, no mires al mundo. Seguí esperando en Jesús el Cristo. Seguí confiando en Jesús el Cristo. Seguí creyendo en Jesús el Cristo. No mires el mundo. Por eso ha escrito Jesús su palabra en Sofonías, para que el hijo o la hija de Dios siga perseverando. No se desanime. El hijo o la hija de Dios no se desanime. No cambie su mirada mirando a Jesús y después queriendo mirar al mundo. Espere en Jesús el Cristo. Sigue esperando en Jesús el Cristo. Sigue confiando en Jesús el Cristo. Sigue creyendo en Jesús el Cristo. No mire las tinieblas. ¿Pero qué creen los inicuos? Los inicuos se hablan. Están en las tinieblas. Siguen hablando porque el inicuo no se cansa. No se cansa en hablar maldades. No se cansa en pensar maldades. No duerme. El inicuo no duerme porque está pensando para hacer maldad al día siguiente. Y los inicuos dicen, no, eso no nos va a suceder a nosotros. Dios es amor. Miren, todavía dicen Dios. Dios es amor. Y no hará nada de eso. ¿Se dan cuenta? Y Dios Todopoderoso dice, ¿quién va a aguantar la ira de Dios? ¿Quién va a ponerse a su frente? ¿Quién va a estar de pie? No creen en el juicio de Dios. Los inicuos siguen perseverando en hacer maldad. Siguen creando leyes porque trabajan con el Estado para que se desobedezca la palabra de Dios. Siguen usando la fuerza. Oiga, usan la fuerza y obligan a no obedecer la palabra de Dios. ¿Acaso no se enteró de muchas leyes? Varón y mujer que está en el siglo XXI. En cualquier país que usted se encuentre. En cualquier país. Leyes y leyes y leyes existen para desobedecer la palabra de Dios. Un montón de leyes. Ya vuelvo a repetir, hermano. Todas las leyes en todos los países del mundo solamente quieren atacar, porque están con las tinieblas lo que Dios ha establecido.
Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso quieren atacar. A eso están atacando. Y al otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quieren atacar. Hay leyes, hermanos, injustas. Leyes que favorecen al hombre. Leyes que favorecen a la mujer. La ley que favorece al hombre ataca a la mujer. La ley que favorece a la mujer ataca al hombre. Leyes que buscan que nadie obedezca la palabra de Dios. Por eso Dios les dice claramente: ¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Inicuo. ¿Por qué no respondes? Porque estás callado. Por eso, hijo, hija de Dios, el Señor te dice: ¿quieres seguir viendo al mundo? ¿Quieres poner tu esperanza en el mundo? ¿Quieres poner tu esperanza en las tinieblas? ¿Quieres poner tu mirada en las tinieblas? Dios Todopoderoso te está hablando y te está diciendo: mira lo que yo voy a hacer con las tinieblas. Mira lo que yo voy a hacer con el inicuo. Por eso, hermano, hermana, el resumen, es decir, se resume el castigo a los y a las inicuos. Es decir, al inicuo, sea varón o sea mujer. ¿Qué les va a suceder? Hijo, hija de Dios, escuche bien. Los inicuos serán lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda, lugar de tormento, día y noche por los siglos de los siglos. Lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Entendió este resumen pequeñito? Lo que Dios va a hacer con los inicuos, lo que Dios va a hacer con las tinieblas. La ira de Dios va a ser dura para todos aquellos que estén en las tinieblas y que les guste estar en las tinieblas, que les encanta, se deleitan estar en las tinieblas, se deleitan en la maldad, se deleitan con Satanás y los demonios. ¿Ha escuchado lo que Dios va a hacer con todos los inicuos? Es duro el castigo. La ira de Dios va a ser dura. Por eso, los inicuos ya salieron, no recién, ya hace tiempo. Salieron hace tiempo para querer acallar a los hijos, hijas de Dios. No quieren que se arrepientan los hijos, hijas de Dios de sus pecados. Por eso ellos van a querer acallar. Van a querer que no se arrepienta el hijo o la hija de Dios. Eso van a buscar. Están buscando eso desde hace tiempo. ¿Cómo hacen para que no se arrepienta el hijo o la hija de Dios? Fácil. Nadie te oyó,
nadie te escuchó, nadie te vio. Así que nadie sabe nada, oye. ¿Para qué te vas a arrepentir? No pasa nada. Van a querer acallar a todos esos hijos, hijas de Dios que se arrepienten constantemente de sus pecados, clamando misericordia. Van a quererlos acallar. Deja de arrepentirte. Ya no clames misericordia a un Dios que no existe. ¿Qué tal esa? Los cínicos serán muy perversos y los dañarán. ¿Está entendiendo, hijo de Dios? Los cínicos te van a querer dañar. ¿Por qué? Porque has visto, has puesto tu mirada en el mundo, pero ya no quieres esperar a Dios, a Jesús. Pero a veces es muy largo, mucho tiempo está pasando. Abraham tuvo 100 años y Sara, su esposa, tuvo 90. ¿Cómo van a poder tener un hijo? ¿Cómo van a tener hijos? Es muy difícil científicamente, humanamente, pero para Dios nada es difícil. Dos personas ancianas, dos personas humanamente, carnalmente, sin fuerzas, sin ninguna virilidad, Dios hizo nacer un hijo y les dio vida a cada uno, casi aproximadamente 40 años más. Esperar en Jesús no es tardanza. Esperar en Jesús es perseverancia, es amor a Dios Todopoderoso. Esperar en Jesús es amar al Dios único y verdadero. No desvíes su mirada, hijo, hija de Dios. Por eso los perversos, los inicuos, dañarán al hijo y la hija de Dios. Pero se olvidaron lo que Dios habló hace mucho tiempo atrás. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. ¿Estás entendiendo? Eso está escrito en Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Mire cómo Dios Todopoderoso lo hizo al hijo y la hija de Dios. Para que el inicuo no pueda destruir al hijo y la hija de Dios. Para que el inicuo no pueda dañar al hijo y la hija de Dios. Como diamante más fuerte que el pedernal ha hecho tu frente, es decir, no van a poder cambiarte, hijo, hija de Dios. Amén. No van a poder cambiarte. Te ha hecho duro. Más duro que el diamante, más duro que el pedernal. El inicuo querrá lastimarte con palabras, con acciones, con lo que sea. Pero no van a poder. No van a poder. El hijo y la hija de Dios va a seguir firme. Por eso Dios Todopoderoso te dice claramente al hijo y la hija de Dios: tú has creído en mí, tú has confiado en mí, pues serás duro. El inicuo no podrá vencerte, ni con engaños, ni con mentiras. No podrá vencerte. Ni ellos, utilizando toda su fuerza, no podrán vencerte. Amén. Jesús es Cristo. Hizo más fuerte a todos sus hijos y a todas sus hijas. De tal manera que no tendrán miedo delante de ellos. Aunque les digan, les quitaremos la vida.
no podrán, mas se molestarán. Es decir, hermano, como no van a poder doblegar a un hijo o hija de Dios, se van a molestar, se van a jalar los cabellos, si usted quiere entenderlo. No van a poder aguantar, porque el daño que han hecho los inicuos, piensan que van a doblegar al hijo o la hija de Dios. Pero ese hijo o hija de Dios va a permanecer firme en Jesús. La ira de estos inicuos será tan grande, su rabia será tan grande, que tendrán miedo, tendrán temor. Oiga, le van a temblar a usted, hijo e hija de Dios. Pero van a disimularlo. El inicuo disimula. Empieza a disimular ese miedo que tienen. Y van a querer lastimarlo de tal manera que ningún ser humano pueda soportar. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios dice claramente, hasta muchos los han asesado, vivos, y el inicuo les ha asesado, les ha cortado con sierra o con serrucho, con lo que usted quiera llamarlo, pensando que ese hijo, esa hija de Dios va a gritar y va a decir, basta, basta, ya no, voy a renunciar a Jesús. Eso quieren escuchar. Pero los inicuos verán el silencio del hijo y la hija de Dios. Porque Dios los ha hecho fuertes, más duros que el pedernal. Por eso Dios Todopoderoso les dará valentía al hijo y la hija de Dios y fortaleza para que los inicuos se perturben y se asusten sin saber qué hacer. ¿Está entendiendo, hermana? Oiga, pegarán a puñetes, les dañarán, pero el hijo o la hija de Dios, nada van a cambiar. Seguirán adorando al Dios Todopoderoso. Y el inicuo se va a perturbar. Y va a tener miedo. No va a poder tocarlo ya al hijo o la hija de Dios. No van a saber qué hacer. Para no permitir que sean contagiados otros y tengan esa misma fortaleza, los echarán de ocultas y los llevarán lejos, pero no los matarán ni los herirán, solamente los van a amenazar. Miren lo que las tinieblas hacen. Por eso, hijo, hija de Dios, no se haga seducir por el mundo. No se haga cautivar por el mundo. Porque todos aquellos que se hagan cautivar, esto le van a hacer. El inicuo le quedará dañar con todo. Apenas ingrese usted a las tinieblas, le van a querer dañar. Lo van a dañar. No lo van a querer, lo van a dañar. Pero si usted solamente resbaló, cayó algo a las tinieblas, Dios lo va a fortalecer para sacarlo, el inicuo, para quererlo lastimar. Por eso no se haga seducir por el mundo. ¿Qué nos dice en Deuteronomio capítulo 17, desde el versículo 19 al 20? El cual tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios
para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, para que haya largos días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estos hijos, hijas de Dios, que tendrán ese valor y valentía para detener al impío de todas sus obras, son aquellos y aquellas que permanecen en el estudio de la lectura de su palabra, de tal manera que el Espíritu Santo les da fuerza y dureza más que el pedernal. No tendrán temor delante de los inicuos, porque los impíos serán lanzados al lago de fuego en un abrir y cesar de ojos. ¿Está entendiendo? Te está diciendo, hermano, hermana, seguí estudiando la palabra de Dios. Seguí permaneciendo en aprender la palabra de Dios. Seguí recordando la palabra de Dios. Seguí alimentándote de la palabra de Dios. Seguí confiando en Jesús el Cristo. Seguí creyendo en Jesús el Cristo. Seguí fortaleciéndote. Eso te está diciendo. Por eso estudia la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice Dios Todopoderoso a estos inicuos que confían en su dinero. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira del Señor. ¿Está entendiendo? La ira del Señor va a ser duro para los que estén en las tinieblas. Muy duro. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira del Señor, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. El siglo XXI, como los anteriores siglos, los impíos e impías siempre tuvieron una base de protegerse. Es el dinero, porque toda su vida sirvieron al mamón, su dios de las riquezas, considerando que tener oro y plata no tendrán de qué preocuparse y pueden comprar a quien sea y lo que sea. Los domina el odio, querrán matar al hijo o la hija de Dios, pero no podrán y temerán. Los inicuos, entre ellos y ellas, discutirán, se confundirán y huirán, y por 7 caminos distintos. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Inicuos que confíen en el dinero. Esa es su esperanza del inicuo. Solo confían en el dinero. Solo es su esperanza el dinero. Porque con el dinero ellos dicen podemos comprar a las personas y lo que sea. ¿Cuánto vale usted, hermano, hermana? Usted vale la sangre de Cristo. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? Incalculable. No hay valor. No tiene precio. La sangre de Cristo no se compra con dinero, ni con oro, ni plata. Nadie puede comprar la sangre de Cristo. Nadie. Por eso los de la fe de Jesús triunfarán y todo el mundo lo verá. Pero ningún perverso cambiará, porque sus oídos no tolerarán
lo que los hijos e hijas alaban en voz alta a Jesús el Cristo, su Salvador. Y los impíos y las impías no podrán ser libres de la ira de Jesús, el Cristo, Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Primeramente los inicuos no podrán soportar las alabanzas que hacen los hijos, las hijas de Dios. Tampoco podrán escapar de la ira de Dios. El castigo que tiene reservado para todo inicuo que está en esta tierra. ¿Está entendiendo? Comprendiendo, hermano, hermana. No mire al mundo. No se haga seducir por el mundo. ¿Qué dice Isaías capítulo 57, versículo 1 al 2? Miren, hermano, esto es importante. Lo que está escrito en Isaías 57, 1 y versículo 2. Es algo que nunca han entendido, es un misterio para el mundo. Pero es una revelación para el Hijo y la hija de Dios. ¿Qué dice? Perece, es decir, muere el justo y no hay quien eche de ver, es decir, no les interesa. Y los justos o los píos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Vendrá la paz, descansarán sobre sus camas todos los que andan delante de Él, delante de Jesús. Miren, hermanos, los inicuos verán cómo los justos mueren y se alegrarán, porque dirán, ya no podrán disfrutar de esta vida en este mundo. Nos libramos de ellos, el mundo tendrá tranquilidad, incrementarán su maldad, dando rienda suelta y sus concupiscencias, y no se arrepentirán. Miren, hermano, el justo murió, y no se dan cuenta, hermano. El justo, a la edad que sea niño, sea bebé, sea adulto, sea anciano, el justo, cuando fallezca, está siendo libre del mal, protegido por Dios y llevado al reino de Dios. ¿Está entendiendo? Por eso, el justo cuando fallece, nadie debe estar triste, porque Dios lo está llevando a su reino. Entiéndalo. Y sigue estudiando Isaías 57, 1 y 2, y ese misterio se le revelará a usted con toda claridad. Y aquellos inicuos que están tranquilos porque dañaron al justo, los inicuos que dañaron al justo, que mataron al justo, ¿qué les dice Dios Todopoderoso? En Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces Jesús el Cristo les dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Amén.